Quizá también se pudo usar como un faro para navegantes de grandes barcos allá en el mar Mediterráneo. Está como a 50 kilómetros al oeste, lo que otrora fue una de las grandes ciudades del mundo, Alejandría. En Alejandría, en esta época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamaba Beta, segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor del mundo en todo. Pero es bien claro que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También era el bibliotecario de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un libro de papiro en la biblioteca, descubrió algo curioso y genial. Leyó que muy al sur, en la frontera de Siena, algo notable se podía observar en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras de una columna del templo o de una vara vertical se empequeñecían a medida que se acercaba el mediodía. Al aproximarse el sol a su cenit, los rayos se deslizaban por los costados de un pozo que en otros días permanecían en la sombra. Precisamente al mediodía, las columnas no proyectaban sombras y el sol brillaba directamente en el agua del pozo. En este momento, el sol estaba justamente en su cenit. Esta fue una observación que otras personas bien podrían pasar por alto, como varas, sombras, reflejos en los pozos, la posición del sol, cosas simples y cotidianas. ¿Qué posible importancia podría tener? Pero Eratóstenes era un científico y su observación de estos asuntos simples cambiaron al mundo. En cierto sentido, hicieron al mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar. O sea, indagar exactamente si este año, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra cerca de las 12 en junio 21. Su observación fue trascendente. Tal vez una persona escéptica pudo haber dicho que el informe de Siena era un error, pero que era una observación totalmente honrada. ¿Por qué iba a mentir a alguien por algo tan trivial? Eratóstenes se preguntó cómo era posible que en el mismo momento una vara en Siena no proyectara sombra y una vara en Alejandría, a 800 kilómetros al norte, proyectara una sombra bien definida. Tenemos aquí un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos varas o torres, una aquí en Alejandría y otra en Siena. Ahora, si en cierto momento cada torre no proyecta sombra, ninguna sombra, sería perfectamente fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra en Siena tuviera cierta longitud y la sombra en Alejandría la misma longitud, sería perfectamente lógico en un planeta plano. Pero ¿cómo podía ser, se preguntó Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Siena y una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Y no solo eso, sino que entre más grande es la curva, más grande será la diferencia en el tamaño de la sombra. El Sol está tan alejado que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Torres en diferentes ángulos a los rayos del Sol proyectan sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia, en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siena tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Con esto quiero decir que si imaginan estas torres extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados.
Bien, siendo 7 grados como 1/50 de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados, Eratóstenes sabía la distancia entre Alejandría y Siena. Sabía que era de unos 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para recorrer la distancia y efectuar así el cálculo del que hablo. Y 800 kilómetros multiplicado por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra, la distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. Así dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra, con toda precisión, con un error insignificante. Esto es sencillamente genial y ocurrió hace 2200 años.